Bueno, shalom. Parashá Vayera significa y apareció. Hoy vamos a leer mucho. Los primeros años se lee mucho porque, como les decía ayer, tenemos que ver la imagen grande. Si leemos nada más un versículo o dos, si comenzamos a ser versiculistas, vamos a descuidar la imagen grande y entonces vamos a dar una enseñanza parcialmente cierta, ¿de acuerdo? Porque pues no nos vamos a dar cuenta de que está hablando la parashá. Entonces esto, ténganme paciencia, nada más lo vamos a hacer unos 2 o 3 años y ya después de que esté bien afianzado el mensaje de la parashá completa, bien afianzado, a partir del cuarto o quinto año comenzamos ya a ver las letras pequeñas, los versículos, el mensaje de ciertas porciones más pequeñitas dentro de la parashá, pero entendiendo a qué se está refiriendo, porque si no vamos a errar al blanco, ¿sale? Bien, esta porción, esta parashá, la encontramos en Bereshit 18:1 al 22:24. Es la porción de la Torá número 4. Consta de 147 versículos, 2085 palabras hebreas y 7862 letras hebreas. Es muy importante que ustedes entiendan que el Eterno nos está dando en el número de la porción los días de la creación también. La creación, la semana pasada vimos la parashá número 3. ¿Sí se acuerdan? Número 3. Y antes estaba Noah, número 2. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, la parashá o en el día número 2, ¿qué se crea? Se separan las aguas de las aguas. Y en la porción o en el día número 3, ¿qué se crea? Las primeras hierbas o los primeros seres vivos salidos de la tierra. El número 3 representa resurrección, porque el Eterno crea de la nada, o sea, de donde no hay vida, crea vida. Eso es resurrección, eso es crear de la nada, o crear de la muerte, pues dicho de otra forma. Es por eso que en la porción de Lech Lejá, que fue la 3, sabemos que el centro, el Shemesh, viene Abraham, ¿de dónde? De resucitar. Viene Abraham de resucitar, por eso Melquisedec le ofrece pan y vino, porque él entregó su cuerpo y derramó su sangre, y él dio el diezmo. Ahorita vamos a ver qué representa el diezmo, por qué da el diezmo, y qué representa el diezmo para nosotros. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, Abraham murió y resucitó, y normalmente las personas leen la porción y no se dan cuenta que en el juicio está lo que Abraham hizo. ¿Sí me entienden? O sea, en el juicio del Eterno, o en la recompensa o en la bendición, te está descubriendo el Eterno por qué fue lo que sucedió. Es decir, la justicia del Eterno es perfecta. Es decir, no es que Abraham se haya abstenido de vino y de pan en la guerra y por eso Melquisedec salió con pan y vino, ¿no? No es así, porque acuérdense que él viene de derrotar a quienes, a los reyes amorreos. ¿Y qué representan los reyes amorreos? Es el reino de la muerte, ¿sí? Y acuérdense con quién fue y a quién se trajo. Se trajo a Lot, también lo resucitó, y resucitó a quién más, a Israel, con los 318 hombres. ¿Sí van viendo la imagen? Ok, esta porción entonces es el día 4. No es casualidad que Mashiach se esperara en el milenio número 4 o en el día 4. ¿Por qué? Porque el Eterno creó el sol, las lumbreras, y dice: he aquí el sol de justicia viene, ¿sí? En el día 4. Y vamos a ver en esta porción, que al final de la porción, es decir, en la línea número 7, se le pide a Abraham que sacrifique a su hijo.
¿sí? Al final. Y nosotros vemos que nuestro Señor, ¿cuándo vino? Al final del milenio número 4. Él vino más o menos como en el 3980 y algo. Si ustedes lo cuentan, Él vino al final del milenio número 4. O sea, vino cuando se esperaba la primera vez. O sea, esta porción, la muerte y resurrección de Isaac. O sea, Él está cumpliendo la escritura. ¿Sí? Entonces vean, también en el número de la porción, vayan viendo el número de los días de la creación. ¿Sí? Esa es una introducción. Bien. La Haftará, o la segunda porción, nos va a dar más contexto. Y está en Segunda de Reyes 4, 1:37, en la tradición Ashkenazi, o Ashkenazí, si a usted le gusta pelear por las pronunciaciones y los nombres, Ashkenazí. Y en Reyes 4, en Segunda de Reyes 4, 1:23, en la tradición sefardí. ¿Sí? Si ustedes leyeron la segunda porción por pura curiosidad, se van a dar cuenta que es la historia de una pareja de ancianos que no pueden tener hijos. Y ese hijo se muere, y ese hijo resucita. ¿Sí? Entonces, por todos lados está diciendo el Eterno: hey, voltea acá voltea, voy a mandar a mi hijo, lo voy a sacrificar y va a resucitar de entre los muertos. ¿De acuerdo? Vamos a recordar la porción Lej Lejá un poquito. Vamos a recordar, porque acuérdense que las lámparas están interconectadas, no podemos nosotros interpretar esta lámpara completamente separados de la porción anterior, sobre todo el final. El final de la porción anterior tenemos que unirlo al principio de nuestra porción. Obviamente vimos la circuncisión de Abraham, ¿cierto? Al final. ¿Perdón? Vemos la circuncisión de Abraham. Entonces vamos a empezar con, obviamente, después de la circuncisión de Abraham se le aparece el Eterno. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, verdad? Y esta porción se va a conectar con la séptima aliyá. Ahorita vamos a ver. Los temas de la lámpara son resumidos por el llamamiento de Abraham con el pacto de las promesas, conectando con la circuncisión. La esclavitud y la salida de Sarai y de Abraham de Egipto se conecta con los 4 exilios y a la unión de Abraham con Agar y el nacimiento de Ismael. La separación de Lot y de Abraham y la confirmación del pacto del Eterno con Abraham se conecta a la promesa de un hijo de sus entrañas. En la porción anterior, me estoy refiriendo al Lej Lejá. Estoy haciendo un resumen. El Shemesh, o sea el centro, nos muestra el secuestro de Lot por los reyes amorreos y su rescate por Abraham. El recibimiento de Melech Sadik, aquí me comí una Z, perdón, Melech Sadik, con pan y vino, y el diezmo de Abraham. Ahorita vamos a conectar el diezmo para que vean lo que está haciendo la gente que pide el diezmo ilícitamente. Regreso acá. El diezmo, ¿por qué entrega el diezmo? Si sabemos que Abraham regresa, entrega pan y vino en Melech Sadik y él le da el diezmo, ahí te está diciendo el Eterno muchas cosas. Te está diciendo que Abraham le está regresando el 10% al Eterno, a Melquisedec, por haberlo, o al Eterno, pues, es al Eterno, por haberlo resucitado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros conectamos el diezmo del Eterno, por ejemplo, dado en Omer Reshit, es
que representa la resurrección, la ofrenda mecida dentro de la fiesta de los panes sin levadura, ¿qué te dice? Un homer es la 10ª parte de una efa. Entonces, cuando nuestro Señor resucita, Él le entrega el diezmo al Eterno, o sea, resucitan con Él, ¿cuántos? Muchas personas, ¿sí se acuerdan? En los evangelios viene que resucitaron muchas personas. Ese es el 10% que Yeshua le entrega al Padre. Ese es el diezmo. ¿Sí? Ahora, cuando Jacob se duerme y despierta, él dice que le va a entregar el diezmo le promete el diezmo de todo al Eterno, si lo regresa con bien. Acuérdense que en la Torá la imagen de dormir y de despertarse, ¿qué es? Muerte y resurrección. Esa es la imagen del dormir y despertarse. Entonces, ¿por qué le promete el diezmo? Porque es una paga para el Eterno. El 10% tú le estás diciendo que le crees acerca de la primera resurrección. Ese es el diezmo. Ahora, viene también en el nuevo pacto, en el pacto renovado, pues dice, indefectiblemente diezmarás. ¿Por qué? Porque esa es la fe que tú le tienes al Eterno, de que Él te va a resucitar. Ahora, Él no necesita dinero, obviamente, para resucitarte. O sea, eso es obvio, no necesita nada de nosotros. ¿Cómo conectamos la resurrección entonces a nuestra nefesh? Nuestra nefesh, ¿cuánto vale para el Eterno? Medio shekel. ¿Sí se acuerdan? Vale medio shekel. Y te dice, un shekel vale 20 jeras. 20 jeras. Es decir, un shekel vale 20 jeras. O sea, un alma completa tuya vale 20 gentiles. Entonces, media alma, o sea, ¿tú cuánto vales? 10 gentiles. O sea, tú eres el diezmo. ¿Sí me doy a entender? Tú eres el 10% del Eterno, pues. Por eso el diezmo representa la resurrección. Él te está dando la oportunidad de que tú le creas al Eterno, le des tu diezmo para tú resucitar, porque tú le estás diciendo mediante este diezmo, yo creo en ti, en que tú me resucitarás en el día postrero, en la primera resurrección, no es en la segunda, en la primera. Es decir, cuando una persona se roba el diezmo del Eterno, lo que está haciendo es cavando para él un pozo, porque está robándole su propia resurrección. A sí mismo está diciendo que él no quiere o renuncia a su resurrección, a la primera, para entrar al reino. ¿Por qué? Porque es como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Sí se va entendiendo cómo el Eterno te va, con la misma palabra, va haciendo según tus intenciones? Si tu intención es enriquecerte con la Escritura, lo que vas a hacer es justamente lo opuesto. Te vas a enriquecer aquí en la tierra, pero no vas a resucitar en el día postrero. Es decir, en el día que el Eterno resucite a sus hijos para reinar los 1000 años. Así es como mantener tu valor. No pida el diezmo para usted. ¿Por qué? Porque al pedir el diezmo para usted, usted está renunciando a la resurrección. ¿Sí? Por eso el hombre rico, ¿se acuerda del hombre rico? Dice, tú eras rico y Lázaro era pobre. Tú recibiste lo bueno, lo recibiste en tu vida, durante tu vida. Y ahora te toca, ¿qué? Ya no te toca resucitar, te toca estar aquí en el Sheol a esperar la resurrección final de los muertos. Y ahora sí con sed, porque va todo eso. Bien, quería nada más que quedara claro el punto del diezmo. ¿Por qué? Porque el diezmo usted lo va a ver en todo el Génesis,
relacionado con la resurrección. Y después con la ¿por qué cree que el diezmo se da solamente en el pacto renovado? El diezmo no se da en el antiguo pacto. No se da en el antiguo pacto. Fíjese, ¿por qué se da en el pacto renovado? Porque solamente aparece el diezmo en Devarim, no aparece en Shemot. En las 10 palabras, en Shemot y en Vayikra, no aparece el diezmo. ¿Sabe por qué? Porque los nacidos de nuevo, que son en Devarim, pueden ver, son los que van a resucitar, porque son los nacidos de nuevo, son los que pueden ver el reino, son los que van a entrar a la primera resurrección. Eso le tiene que llamar la atención poderosamente. ¿Por qué si se está repitiendo la Torah en Devarim? ¿Por qué el diezmo no aparece en Shemot o en los 10 mandamientos en Éxodo y tampoco en Vayikra o Levítico? No aparece. Solamente aparece hasta Devarim. ¿Por qué? Porque ya le está hablando a una generación resucitada. ¿Me explico? Entonces, como ya te resucité, dice, ahí mismo te está diciendo, como yo ya te resucité, indefectiblemente diezmarás. Porque esa es la prueba de que me crees. Por eso dice Malaquías, pruébenme en esto, si no les abro las ventanas de los cielos. ¿Qué significa abrirte las ventanas de los cielos? Si Él no te abre las ventanas de los cielos, no vas a resucitar. O sea, en el día porque no vas a ver el reino. No sé si me da a entender. Es una consecuencia lógica. Si el Eterno no nos abre las ventanas de los cielos, ¿para qué? Es para ver su reino. ¿Sí me entienden? Bueno, espero que sí. En la primera resurrección no, porque una persona que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino del Eterno y no puede entrar en la primera resurrección al reino. ¿Sí me entiende? Y ya vimos a quién se le da el diezmo. Bueno, espero que me haya dado a entender. ¿Perdón? Al Melech Tzadik. Correcto. Bien. ¿A quién se le da el diezmo? ¿Eh? Al Eterno. ¿Por qué no cambia aquí? Noaj. Para allá, Noaj. Qué caray, espérame tantito porque... Lejá. Fíjate que me está cambiando aquí, pero aquí no me cambia. Ok. Para allá, Noaj. En Parashá Noaj pudimos ver, vamos a seguir rumiando, perdón porque regresarme a Noaj, porque esos somos animales rumiantes. O sea, ya comimos Noaj, pero todavía ahorita vamos a regresar a la comida y nos la vamos otra vez como las vacas y todos los animales rumiantes. En Parashá Noaj pudimos ver que los gigantes que les nacieron a los seres humanos son personas con argumentos lógicos, filosóficos, racionales, etcétera, que se encuentran en franca oposición al conocimiento del Eterno. Esos son los gigantes. Por eso dice, los hijos del Eterno, ¿quiénes son los hijos del Eterno? Usted y yo. Vieron a las hijas de los hombres. ¿Por qué se llaman hijas de los hombres? Porque son susceptibles de engaño, todas son mujeres, aunque no estamos hablando de género aquí. Acuérdense que estamos en la Torah, no estamos hablando de género. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted tiene la mente del Eterno, es llamado varón, es llamado hombre. Entonces ve a una hija de los hombres, o sea, a un hijo de las naciones, pues, para que me entienda. ¿Y qué le nacen a usted? Gigantes. ¿Por qué gigantes? Porque usted va a estar anclado en el conocimiento del Eterno, pero ese niño también va a tener familia paterna o materna que no son creyentes. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se le va a levantar a usted un gigante. ¿Por qué? Porque ese niño va a celebrar todo lo de las naciones o va a ser incitado a celebrar todo lo de las naciones y se le van a empezar a meter ideas que esto no es verdad.
porque son argumentos que se levantan contra el conocimiento del Eterno. ¿Me voy dando a entender? Entonces, no es literal. Ojo. Sí, yo ya sé que usted ya sabe la literalidad del texto, de la corrupción genética, de los gigantes que medían mucho, que salió Godzilla del mar y todo eso. O sea, yo ya lo sé, ya sé que está toda esa interpretación Pashat, y que mucha gente le da a que los alienígenas ancestrales y que los Anunnaki, todo eso. O sea, esa parte yo le pido a usted que la conserve, consérvala guardadita, que sí que sí puede tener algo de verdad, pero lo que el Eterno nos está llamando a entender es la profundidad de su palabra. Porque hoy en día, si fueran gigantes con corrupción genética, los veríamos ahorita, ¿cierto? Entonces quiere decir que, pero ¿qué sí podemos ver? Podemos ver mucha gente que se levanta contra el conocimiento del Eterno. ¿Sí? Sí, exacto. ¿Por qué? Porque nos nacen gigantes. Este es el yugo desigual. Cuando usted se une en yugo desigual, le van a nacer gigantes. O sea, niños que van a crecer con argumentos contra el conocimiento del Eterno. Van a estar entre aquí y allá. Dice, derribando vaya a segunda de Corintios, por favor, 10. Creo que es 10, creo que es segunda de Corintios 10, donde dice derribando fortalezas. Obviamente, cuando Shaul habla de derribar fortalezas, usted tiene que irse a la Torá para ver que es una fortaleza. ¿Corintios qué? Sí. En el 10:4. ¿Qué dice? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción. Las armas de nuestra milicia, perdón, milicia, o sea, estamos conformando el ejército del Eterno. Luego, Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿se fijan? A la obediencia a la Torá, a la obediencia a Mashiach. ¿Perdón? ¿Sí? Entonces, eso es un gigante, es una fortaleza. Son personas con argumentos poderosos que se levantan en contra del conocimiento del Eterno y que detienen con toda impiedad la verdad. Eso es un gigante. ¿De acuerdo? Ok. Hay un montón. Los Nefilim. Bien. Entonces, continuamos. En Parashá Lech Lejá pudimos ver que Elohim le dice a Abraham que el amorreo moraba en la tierra de Canaán. Acuérdese, usted no se salga de la escritura. ¿Dónde está la tierra de Canaán? Es su Biblia. La tierra de Canaán es su Biblia. Usted no se salga de la escritura, porque si se sale de la escritura vamos a errar al blanco. La tierra prometida es la escritura, ¿sí o no? Lo hemos dicho aquí, la tierra prometida es la escritura. La Torá en particular, pero toda la escritura en general, con mayor o menor luz, con mayor o menor acercamiento al Eterno, ¿sí? Sabemos que en la tierra de Canaán se encuentran 7 pueblos, los cuales se describen como gigantes, ¿cierto o no? La tierra de Canaán es la tierra prometida, la cual el Eterno ha entregado a los hijos de Israel mediante el Mesías. Es decir, cuando usted tiene al Mesías, la tierra de Canaán le es entregada a usted. ¿Qué significa? Que ya no tiene más poder la Torá para hacer que abunde el pecado en usted, porque es un hombre ya redimido. Entonces las escrituras se le van a abrir al conocimiento del Eterno y de su Hijo. Se le van a abrir. ¿Por qué? Porque esa es la promesa del Eterno, darle esa tierra. ¿Por qué? Le está abriendo los ojos, le está abriendo las ventanas de los cielos. Sí. O sea, puede darle con la sonda como David a mi gigante. ¿Perdón? Darle con la sonda como David a mi gigante.